Bueno, pues ahora tenemos una noche muy especial porque estaba comentando, ¿no?, que casi desde los orígenes Silvia y Arturo han estado conmigo, acompañándonos en todo este proceso y aprendiendo de un lado y de otro, porque yo no venía de las artes ni de la academia. Yo fui aprendiendo con la conexión con los artistas y cada uno tenía una personalidad y una singularidad, y me acostumbré a estar en esta diversidad de maneras, de pensamientos, y no tratar de imponer la regla lógica o la razón o lo que conviene, porque no es el mundo del artista. Y por otro lado, la fidelidad a sí mismo. O sea, yo lo que veía era que lo que expresaban los dos eran ellos, no había nadie más. Ellos leen mucho y bueno, pero es un mundo muy privado, muy aparte, y aunque conviven en su casa, cada quien tiene su espacio y no está contaminado. O sea, Arturo trabaja arriba y Silvia en un estudio abajo, y como que van y se asoman, pero no en el afán de seguirse uno al otro. Cada quien marca su ruta y su posición. Arturo es mucho más experimental, más en el juego, como el juego del niño, que ve una cosa y la transforma y la modifica y Silvia es más fiel a una determinada concepción del mundo. Ahorita estaba, hace muchos años, en el Art Institute de Chicago. Fui a visitarlo con dos artistas, con McDermott y Magot de Nueva York, que estaban en Chicago, y visitamos desde el Renacimiento hasta lo que tenían ahora. Y me decía Memo, uno de ellos, ve cómo no vean las obras, ve cómo las obras nos ven. Y yo, ¿cómo que las obras? Sí, las obras nos están viendo. Y me empezaron a señalar dónde estaba la mirada del artista en cada objeto, en un caballo, en un perro, en una flor. Dice, ese es el artista, nos está viendo a nosotros. O sea, yo creo que Silvia nos ve a nosotros, como diciendo, ahí está esto, véanlo, pero no la vean a ella. Ella nos está diciendo, ustedes véanlo. Yo desde muchos años atrás me enamoré de Giorgio Morandi, un artista italiano que cuando entra Mussolini se refugia en un pueblo, en su pueblo natal, porque acuérdense que el arte con Mussolini era muerte, y como eran gentes que estaban progresando y poniendo nuevas fórmulas, no le convenía a la dictadura. Entonces se hace un maestro de escuela primaria y ahí queda toda la vida. Nunca salió de 35 kilómetros a la redonda hasta que se murió, y todo lo que pintaba fue los cacharros que tenía en su casa, una taza, dos botellas, un quién sabe qué. O sea, pero creó lo que se llama la concepción espacial. De hecho, es el padre de la metafísica en arte. Si queremos ver a Morandi, tenemos que ir a su pueblo, porque ahí está su colección. Y si es como en un mundo tan privado, con un hombre tan inteligente, con unas dimensiones mundiales, puede sobrevivir aislado en un pueblo, disfrazado de un maestro de primaria, y haber hecho esta obra monumental. Sus obras eran pequeñas. Ahorita que estaba viendo estas obras del pasado, de hace 2 años, de Silvia, me sorprendieron mucho, porque hay una relación muy estrecha con Morandi. Le decía a Silvia, ¿te fijas que todos los objetos son como muy elementales, muy
inmediatos y están sujetos, están sobre una mesa. Todos los que vean están soportados. Es como si la mirada de Silvia está en la inmediatez. Sin embargo, ella libera los planos, o sea, este cuadro de la taza con una ciruela o algo que está ahí, pues no tiene perspectiva. Ella creó una abstracción porque la mesa la levantó, no se ve el vaso y la perspectiva, como aquel de los membrillos. Ahí hay una mesa que tiene la profundidad. Pero Silvia, desde que la conozco, no juega con la perspectiva como imposición, sino como estética. Entonces dice, bueno, la mesa la levanto, y aunque esté todo servido, parece que está todo flotando. Acuérdense que las obras siempre tienen un misterio que nos sorprende sin analizarlas. Hay algo extraño en ellas, hay algo que rompe hasta la condición de la gravedad, porque está permitido para un artista. La perspectiva también, ¿por qué tiene que ser así? Entonces, pero no sé si es intuitivo en ella, por el gusto o por la composición, o lo hace deliberadamente. Silvia y Arturo yo los considero de los artistas más importantes del norte. En nuestra ciudad, cuando no existía nada, había este antecedente de los Ordóñez, que es una familia en donde hay científicos, había creadores, había gente de educación y pintores de frente. Y todo el mundo lo menciona. Yo lo conocí porque Pigmentos Dióxidos es una empresa que fue creada por mi suegro, y casi todas las obras que estaban ahí fueron encargadas a tu papá. Entonces Ordóñez era como el emblema de Pigmentos Dióxidos. Ahora era una compañía de pigmentos, era una compañía vanguardista, y me extrañaba porque tu papá tenía una particular expresión muy relacionado a la iconografía griega o del pasado, o sea, estas figuras, estos santos, tenía esa, aunque tu papá también transitó por abstracciones. Sí, claro. En México hay obras de él en la colección del museo, en donde una cosa no le quitaba la otra. Yo creo que nunca le importó, a tu papá pintaba y punto. En el hotel, en el Ambassador de Monterrey, no sé cómo se llame ahora, pero en el lobby están dos grandes cuadros tuyos, de tu papá, de escenarios de Monterrey. Entonces, es como para ellos, la condición de vivir con esta sensibilidad o este mundo no era extraña. Los Martí, por otro lado, también, o sea, su padre involucrado en las letras, en la filosofía, bla, bla, bla. O sea, había estas interconexiones que se daban, pero sus mundos son muy diferentes. O sea, ahorita voy a leer unos textos que se escribieron hace tiempo por gente muy importante, hablando de ciertas cosas características de la obra de cada uno. Dice Luis Carlos Emmerich, un texto grande. Entre algunas pintoras mexicanas de la misma generación de Silvia,
experimentan la libertad de una figuración sensorial, de desmenuzarla, las raíces pictóricas nacionales en busca de una intimidad legendaria, libre, ya de lastres dogmáticos, incluso correlativos, deliberados por confrontaciones con el presente en los años 80. Yo tuve la oportunidad de tener relaciones en los 80 aparecen mujeres que hacen presencia nacional muy fuertes, Rocío Maldonado, eran varias, y Silvia estaba considerada entre ellos, aunque no era del DF. Lo que se consideraba una expresión libre se convertía en una reflexión detenida en los años 90, en obras como las de Rocío Maldonado, Georgina Quintana, José María Núñez, con quienes Ordóñez pudiera tejer sutiles lazos. La mujer no figuraba mucho y en los 80 tomó posición y se alcanzaron a distinguir en México. Yo en Nueva York estuve en una exposición en donde eran las mujeres mexicanas y me acuerdo que fui a la inauguración y estaban todas ellas y Silvia, y todo el mundo preguntaba ¿qué Silvia? O sea, como que dentro de expresión de las mujeres que estaban localizadas más en el DF, la tuya se veía diferente. Dice, quizás por no haber tenido el infortunio de nacer y residir en la capital. Ahí no le podemos cerrar. Y tampoco tener una academia de arte como la Academia Nacional, ni tampoco la Esmeralda. Ordóñez empieza a inventar la pintura y su concepción casi desde origen, es decir, sin más enseñanza práctica que la de su padre. Fíjense, cuando uno se mete a este mundo abierto de universidades, hay una tendencia impuesta a cierta estandarización. Cuando uno está más alejado en este autodidactismo, y más allá con un maestro, crea una fórmula personal. Es decir, sin más enseñanza práctica que la de su padre, y sin más mundo que su propia casa y su pueblo. Para mí ver obras de Silvia y de Arturo es ver el norte. No lo hemos visto ahorita, pero el tiempo lo va a determinar. Es lo que nos representa y lo que sentimos. En Silvia hay una alegría, comunicar la vida, la inmediatez, las cosas que están frente a nosotros, y nos invita a rescatarlo. Abstracciones. Yo aprendí después de mucho tiempo, antes de tratar de narrar una obra o ver de qué se trata, las veo como composiciones de color, de formas, de armonía. Veo abstracciones. Primero veo una abstracción y después ya entro a la reflexión del elemento. En sus primeros cuadros que ella guarda como recuerdo en su casa, construía espacios virtualmente bidimensionales a partir de los valores de la materia. Silvia en un tiempo hacía autorretratos y interiores como planos. No había volúmenes, un poquito más hacia, pues no sé, podría ser como descomponiendo la figura,
¿Te acuerdas de esos retratos? Tipo paredes y todo. No tienen tanto volumen y tanta cosa, y además tienen materia. Pues trabajaste con óleos y texturas y todo esto. A estas alturas del siglo parece divertido que un pintor se inicie en la abstracción, lo cual sería como decir que es el rudimento formal más a lo... Ay, no alcanzo a ver. Una imitación del mundo, puesto que resulta utilizable. Bueno, voy a brincar a otro párrafo. Una vez convencida, Silvia, que las cosas no son lo que aparentan, Ordóñez suelta las amarras de la realidad. A lo mejor otro provinciano imaginador por naturaleza oaxaqueña, Rodolfo Morales, le enseñó a entender la infinidad del horizonte, la ley de las escalas jerárquicas por tamaños físicos de los objetos, y ella como mujer que rige en su casa encontró las capacidades conmutativas de las magnitudes para acomodarla según el humor que ella tuviera en el día. Es muy interesante porque cuando todo se programa y se arma, traiciona mucho uno a su momento. A veces el estado de ánimo no te da, o te pasó una cosa negativa, entonces empiezas a traicionar tu proyecto. Entonces, acomodada según el humor del día. Yo no sé si Silvia todos los días aparece cantando y bailando y pintando, no creo. Tienes que tener muchos estados en donde entras de lleno a la obra. Ella como mujer que rige su casa encontró las capacidades conmutativas de las magnitudes para acomodarlas según este humor del día. Así como el propio Morales miró de izquierdo y de tamaño las posibilidades de mexicanizar a un Giorgio de Quirico, Ordóñez alteró la paz provinciana, el sol de la tarde, para cocinar un trópico metafísico. Estamos en un desierto y Silvia pintando bodegones incandescentes de papayas, de uvas, de frutas, o sea, era darle vida a un lugar en donde casi no existe, un lugar gris. Ordóñez alteró la paz provinciana, el sol de la tarde, para cocinar su trópico metafísico. A fuerza de mirarlas, las cosas dejan de ser lo que eran. Son historias sentimentales, son razones para ser gregarios, son el molde en perenne transformación de los sentidos. Así su pintura empieza a darse baños de poderes invisibles. Sus nuevos bodegones son habitaciones tan amplias como el mundo. Su soporte o su fondo son la arquería de una plaza. La mujer ha dejado de ser real para hacerlo aún más un símbolo, una representación de la calidad de la inanimada que virtualmente tienen las frutas, y más es modelo histórico, clásico, en una invocación mexicanamente que vive en su reino, el hogar donde los imposibles adquieren cuerpo e identidad. Siempre que yo los visitaba estaban ahí, o sea que su casa era el mundo. Arturo, cuando vivían en Villa García, tocaba y salía Arturo embarrado de pintura, o Silvia quién sabe qué, o sea, estaban en sus mundos y comunicados con la inmediatez.
muchas similitudes y diferencias entre Silvia Ordóñez y su generación. Las primeras serían de orden general: la legítima asunción de lo femenino. La obra de Silvia es femenina, al mismo nivel que otrora se hiciera lo masculino en el arte, sin concesiones de especie, sin pudores, al abordar lo privativo del hombre, las fuentes de la historia del arte como almacén iconográfico o de modelos de retomar con otra pose y en otro ámbito, que equivaldría a la conciencia de ellos y a su revisión, tanto expresiva como reflexiva. La pasión por la paráfrasis siempre y cuando produzca luces y respire otros aires, el gusto por encontrar dentro de sí los motivos para expresar un pensamiento del mundo ajeno y tan ancho, validándolo como premisa, o en fin la libertad ganada por la conquista de los años, desde los 80s, por parte de la mujer para fusionarse a las corrientes principales del arte. Cuando yo leo esto me trato de imaginar a Frida Kahlo y a María Izquierdo, con quien también te comparo, en esa época donde San Carlos era para hombres. Las dos primeras alumnas de San Carlos fueron, esta María Izquierdo y Frida Kahlo. Las apedreaban y les gritaban, no sé cómo sobrevivieron, porque no había cabida para la mujer. Después ya Diego empieza a descubrir ahí un monstruo y bueno, y María pues no se diga. María fue la pareja y la amante de Tamayo. Tamayo la llegó a admirar tanto que las primeras obras de Tamayo, si yo se las pongo una frente a la otra, no sabe si fue hecha por María Izquierdo o por Tamayo. Yo creo que María le dio una posibilidad más amplia a Tamayo en su proyecto de futuro. Le descubre esa vena fuerte de la feminidad que María Izquierdo tenía. Arturo es otra historia, sin embargo tampoco tan ajena, porque no, si vemos, no hay un pleito entre uno y otro, son dos concepciones distintas de la obra, pero Arturo sí nos mete en una complejidad mayor. A mí hay gente que dice, ay, me encanta la obra de Arturo, pero ¿qué quiere decir? Digo, pues lo que tú veas, porque está cargada de símbolos, de sueños, de juegos, en donde los elementos o los objetos que están representados como que contradicen a la realidad, en sus tamaños, en sus colores, en sus relaciones con los demás, en el espacio, sobreposiciones, fragmentos y también texturas, una cantidad de elementos que en Arturo enriquecen la imagen. Yo recuerdo muy bien cuando Arturo empieza a experimentar o a jugar muy intensamente con las ceras calientes, ¿no? Encausto. Y hablaba yo con Silvia, ¿cómo va Arturo? Yo iba y veía un cuadro maravilloso porque eran layers y layers de color con la cera caliente y los pigmentos. Y yo, Arturo, qué maravilla. Yo ya veía que el cuadro estaba para firmarlo. Y después iba la semana y era otro. Seguía trabajando en el mismo cuadro. Hasta que me dice Silvia, lleva como 10 cuadros en el mismo cuadro, porque lo van cambiando y cambiando. Le digo, Arturo, agarra otra tela y esa nueva idea, pónsela a la otra tela, pero no en layers, porque te podías quedar pintando 100 años en la misma tela. Ahora, hay un texto que le hizo también un crítico importante, y se llama el texto La Pasión según San Lucas. A partir de los 90s, toda su obra deriva
fluidamente hacia paisajes abiertos a la memoria y al sueño, venciendo poco a poco la obsesión de crear puestas en escena. Ahora para Martí fabular será conciliar los fragmentos. Antes te creaba una escenografía y elementos, pero después ya dejó de ser. Ahora, ¿cómo relacionamos los fragmentos si ya no hay una escenografía que los contenga? Claro, las obras recientes son el resultado de un imaginario salvaje. De pronto, sin riberas, apenas sugerido en sus obras fantásticas, de paréntesis. Aquellas de entonces más contenidas tal vez resumen más placenteras para un espectador endulzado. Si yo veo las obras de más primeras, pues sí, me complacen, porque leo en el ambiente, un hombre leyendo una carta, un escenario, quién sabe qué, o sea, me complacen más. Pero cuando da este brinco, el mundo empieza a azorarse. En el diluvio imaginal de estos últimos años interviene su pasión libertaria, que podríamos llamar la pasión de San Lucas. Para Martí, el oficio de la libertad, como confesión creadora, como construcción fantástica, tiene su piedra angular en esa falta de códigos represivos a la representación. Se liberó. Es fácil de plagiar a partir de la maestría y la imaginería de los pintores menores de edad, porque los jóvenes siempre se acomodan en esa situación. Liberarte de esas condiciones y quedarte en el aire contigo mismo es un atentado mayor. Arturo, siempre lo he visto en tu pintura, aún desde las primeras obras sabía para dónde ibas. Martí tiene un hijo y su nombre, curiosamente, Lucas. Es una cercanía sospechosa. Sus paisajes recientes intentan incorporar fragmentos mudos de una fábula vertiginosa, algún modo infantil o biográfica. Arturo jamás se podrá desprender totalmente de su historia personal. Como todos los novelistas, como todos los escritores, dicen, las obras son como el retrato del autor, su autobiografía. Por más que las escondas y las transformes, estás tú ahí presente. Dice, el carácter no dirigido del acontecimiento, la estructura de collage, arma una historia contada innumerables voces. Así cada obra irá libre hacia su conciencia narrativa, como un cuento que se cuenta a sí mismo, es un cuento que se está contando a él, a manera de una terapia, dejándose llevar por los ríos desbordados de sus propias divagaciones. Es increíble, Arturo, pero yo creo que te escribió esto, sí supo hacer un recuento de lo que es tu obra. Encontrar los recursos que antes solo habían sido esbozados, tal es el uso del bricolage como una adición desenfrenada de parches y de fragmentos rotos de otros cuadros abandonados cosidos en la tela, cuya estructura misma es un remiendo de materiales en abandono, lienzos mal cortados, tablas chuecas, son costuras de un ilusionista. Todo parece fluir
en ese plasma, en esa sustancia del sueño. Mitad agua, mitad ceniza. En ellos flotando, calcinados, las figuras vagan, ingrávidas, alargadas o disminuidas por la duración de su desastre y de su sorpresa. Todos los personajes en la tela proceden de todos lados, de la granja infantil, de su casa paterna, de los retratos anónimos en los cajones familiares, de la juguetería de Lucas, del sueño, de los tianguis, de la yesería religiosa. El ilusionista ahora puede ser un chofer, un payaso, un bombero, dos adultos que vigilan al sueño. Esa figura del ilusionista, del protagonista del sueño, solo confirma el carácter ficticio de cualquier imprevisto, incluso el de la muerte. En cada obra el protagonista nos atiende, sabe que hay público, que se habla de él, de lo que fuera la teatralidad en Martí. Ya ahora apenas queda una pose. Esa conciencia de retraso tan similar a la pantalla de una televisión, a veces un dripping se convierte en un proscenio o en un telón de un artista. La fluidez del sueño, su consistencia líquida, es quizás lo más impresionante de sus obras. Para Martí la sorpresa es la maestría de narrar sin violencia. En ese bad painting que es la memoria frágil del ilusionista, flotan como estrellas los emblemas de la infancia de Martí: cruces, vaginas, caballos, puentes, aviones, bomberos. Sueñan los deltas huérfanas de un mismo sueño inacabado. Es difícil comunicar en palabras lo que la imagen está diciendo. Arturo, yo cuando los conocí desde pareja les decía: no quiero rivalidades, porque es muy difícil dialogar con una pareja que están en el territorio del arte. Cada uno tiene su sitio y su mundo y no están en pleito. Para mí Arturo, yo siempre le decía, Arturo va a padecer más de un público lento, porque su obra nos cuestiona, nos pone a especular, a tratar de entender. Hay belleza y hay concepción y hay todo lo que quieras, pero mi público dice: me encanta, pero ¿qué quiso decir? Pues lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Y Silvia es Joy, es verde de ella, invitándonos a que participemos de esta inmediatez. Con mucha belleza. Yo me sorprendí cuando hizo esta serie de pasteles, porque yo no le había conocido el trabajo en este medio, y me sorprendí porque son de una belleza increíble. Y por otro lado, creo que te identificaste con el pastel, ¿verdad, Silvia? Cuando los hiciste, yo creo que tomaste el plan y aparecieron todos estos. Otra cosa impresionante de ellos dos, que si hubieron exigencias en mi persona o hacia la cultura en el país, me estuvieran reclamando por qué no están en Bellas Artes, por qué no están en el Museo de Arte Moderno, por qué no están en no sé dónde. Jamás me han pedido un proyecto en donde demanden la fama o el reconocimiento. El reconocimiento y la fama va a venir a fuerza, pero no por la demanda de ellos.
Y no puedo decir low profile, porque todo el mundo sabe quién es Silvia y quién es Arturo, y los admiran desde muchos campos del país. Pero esa condición silenciosa, no demandante, de que aquí estoy, ya logré tal cosa, no existe. Es un elemento más de las características del norte, o de lo que era el norte. Yo creo que tu papá fue igual, porque tu papá sí fue reconocido nacionalmente, pero nunca lo usó, nunca trató de imponerse. Él hacía lo suyo. Aquí hay una serie de cuadros en la exposición en donde Silvia retoma algunos de su padre y los recrea, porque fue lo que ella vivió y lo que tuvo más cerca. Hay una sección ahí en la exposición en donde parece, pero lo puse precisamente como un intermediario entre Arturo, Efrem y Silvia, porque Arturo también estuvo en contacto con Efrem y obviamente con Silvia. O sea, es como una trilogía en donde hay una fuente central, que es tu papá, y animó a dos personas. Entonces por ahí no los quise distribuir en toda la sala para que se concentrara esta imagen. Cuando yo tengo frente a mí a artistas de esta categoría, nunca me importa saber el futuro. El futuro está establecido en el everyday. ¿Y qué va a pasar? Que las corrientes, y cambió el mundo, y las modas, y los fetiches, so what? O sea, ellos están firmes desde que los conozco, y no creo que vayan a claudicar jamás. Y ahora van a ser en el futuro modelos de lo que es un artista. Hoy me entrevistaron de una revista, no sé si es española, y me decía por qué nombraba a los maestros, porque eran los grandes maestros. Digo, porque están sobre las modas, están sobre las condiciones impuestas por el mundo, están sobre el dinero, están sobre la fama, están porque tienen que estar, no compiten, no, es más, dificultosamente sobreviven. De eso se trata. Y pasa el tiempo y los pones, y 3 generaciones no se pelean porque tienen la misma condición. Tamayo puede estar frente a Julio Galano, frente a Toledo, a Enrique Guzmán, y nadie es el mejor, son de la misma condición. No lo eligieron. Elegir el arte es muy difícil. El arte los eligió y no hay escape. Ahora, ¿cuándo termina el proyecto? Pues parado como Tamayo. A los 92 años yo estaba al lado de él pintando 10 horas diarias, con una operación de corazón abierto. Y Olga gritando, vámonos a disfrutar el mundo y a viajar y todo, y volteaba y decía, Tamayo, me casé con una tonta, nunca entendió cuál era mi proyecto. Pintar. Yo vine a este mundo a pintar. Y mientras tenga la posibilidad de estar parado, voy a morirme parado pintando. Yo ahora veo a las generaciones jóvenes y yo creo que no trabajan ni 2 horas al día, discuten todo, hacen teorías, especulan, pero nadie está entregado porque además es una labor solitaria. Estás solo contigo y con el lienzo. Pocas gentes toleran eso. Entonces tienen que estar en el ruido, en la provocación, en la confrontación. Y como decían, si la cuestión no es la musa nunca va a llegar si no estás en el medio. La musa llega cuando estás trabajando, con un accidente, con un descubrimiento, con un juego. Pero si estás esperando la musa para jugar o para ejecutar, estás fuera del asunto. Yo-Yo Ma, el chelista, decía 99% de ejecución diaria.
y 1% de inspiración. El que trabaja todos los días se encuentra y llega. El que espera a la musa, pues que se quede esperando. Bueno, muchas gracias y espero disfruten mucho. No les saqué ni una frase a Silvia y Arturo. Ahí están los cuadros. Ahí están los cuadros, pues sí. Creo que dije algo de lo que quería decir. Y pues por otro lado, es celebración, porque mañana no sabemos si existimos, pero ya existimos muchos años juntos. Y vivimos muchas experiencias y de eso se trata. Entonces, felicidades a ambos y gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. No traten de ser entendidos, ustedes sigan haciendo lo que son y el mundo se lo responderá. Yo siempre he dicho, el juez mayor de un artista es el tiempo. Lo que se diga ahorita, lo que no se diga, so what, el que va a quedar. Gracias.